Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al noticiero de Iberoamérica Televisión. Hoy es miércoles 23 de mayo, comenzamos en Madrid. Allí, según un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía, ayer se detuvieron a 3 personas al término de las manifestaciones en las que se protestaba por los recortes educativos en las escuelas públicas. La huelga contra los recortes en todas las etapas de la educación pública ha tenido un seguimiento desigual en las 14 comunidades donde estaba convocada por los sindicatos principales del sector, con incidentes aislados relacionados con las protestas. Mientras el Ministerio de Educación ha estimado en torno a un 22% los trabajadores que se han sumado a la huelga, los sindicatos convocantes lo han elevado a una media del 80%, 90% en las universidades y 70% en las otras enseñanzas, por lo que han considerado la jornada como un éxito rotundo y ha pedido al ministro de Educación negociación, diálogo y acuerdo. La manifestación contra los recortes educativos concluyó en Madrid, en la calle de Alcalá, frente al Ministerio de Educación, y ha reunido, según los sindicatos convocantes, a más de 100.000 personas. Al concluir la protesta, un grupo de manifestantes ha ido a la Puerta del Sol para celebrar una asamblea, mientras otro grupo ha marchado por la Gran Vía y ha efectuado una sentada en la calle de la Montera, donde la policía ha cargado y los antidisturbios han arrestado a 3 personas. Los sanitarios del SAMUR Protección Civil han atendido en la zona de Montera a 5 policías nacionales y a un joven, todos ellos por contusiones leves, y han sido dados de alta en el lugar, según ha informado a EFE una portavoz de Emergencias Madrid. En País Vasco, Baleares y La Rioja, los sindicatos mayoritarios no han optado por la huelga, sino por otro tipo de movilizaciones. En general, durante las horas previas a la huelga, se han sucedido encierros en facultades y colegios y asambleas en las que profesores, alumnos y padres han debatido cómo afectan los ajustes a la calidad de la enseñanza. Después de la huelga de educación de ayer, hoy el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha presentado los nuevos requisitos para obtener una beca al Consejo de las Universidades. Entre las novedades, el 90% de créditos que hay que aprobar para mantenerlas. Primero las tasas y ahora las becas. El ministro de Educación se ha reunido con el Consejo de Universidades para presentar a los rectores el borrador de decreto con los nuevos requisitos para acceder a las becas en España. El Gobierno tiene intención de aprobar estas medidas en alguno de los próximos consejos de ministro. Las novedades pasan por el endurecimiento de los requisitos académicos que se exigirán a partir de ahora. Para conservar las becas, los alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas deberán aprobar entre el 80 y el 90% de los créditos. En el caso de las ingenierías, las exigencias pasan del 60 al 65%. Los estudiantes de Ciencias y Ciencias de la Salud tendrán que superar el 80% de los créditos. La nota mínima para lograr una beca general se eleva al 5,5. Para obtener una beca salario, que son las becas destinadas a alumnos con menos recursos, ahora habrá que sacar un 6. Para conseguir una beca en los estudios de máster, los alumnos universitarios deberán acreditar una media en el grado de 6,5 o 7, según se trate de beca general o beca salario. Estos nuevos requisitos entrarán en vigor el próximo curso, de manera que afectan a los estudiantes que están a punto de presentarse al examen de selectividad y que pronto formarán parte de la universidad, y a los 250.000 alumnos que en la actualidad cuentan con algún tipo de beca en las universidades españolas. Académicos, rectores y profesores se han mostrado muy preocupados por estos nuevos criterios, que podrían dejar en la calle a muchos estudiantes sin recurso alguno. De las partidas previstas para educación en los presupuestos generales del Estado, el ministro Wert ha dicho que estas cuentas han sido elaboradas desde el realismo de las circunstancias actuales para contribuir a la reducción del déficit. Wert ha reconocido en el Congreso que estos no son los presupuestos adecuados para la educación, la cultura y el deporte, pero que sí son los óptimos para las actuales circunstancias. Asegura que su intención es mantener el importe de las becas. Con este mensaje, Wert ha querido apaciguar a familias y jóvenes preocupados por la falta de recursos para comenzar, continuar o concluir sus estudios. Nos vamos hasta África. Allí los egipcios se preparan para votar a su primer presidente democrático. Hace un año que Hosni Mubarak cayó y desde entonces Egipto lucha por recuperar su soberanía. Egipto elige al primer presidente democrático de su historia. Más de 50 millones de egipcios están convocados a las urnas en unos comicios en los que parten como favoritos 2 islamistas y 2 figuras del régimen derrocado de Hosni Mubarak. Los ciudadanos hacían cola ante los colegios electorales incluso 2 horas antes de su apertura.
Estos dos hombres se muestran muy positivos. Están viviendo lo que consideran los primeros comicios libres desde 1952 y creen que se respetará su legitimidad. Aunque la Junta Militar ha insistido en su compromiso de velar por una votación 100% transparente, cerca de 1000 observadores nacionales e internacionales vigilarán los comicios. Además, para garantizar la seguridad y el orden, las Fuerzas Armadas y la Policía se han desplegado alrededor de los colegios. Esta es la primera vuelta de las elecciones. En caso de ser necesaria, la segunda vuelta se celebrará los próximos 16 y 17 de junio. La Junta Militar Egipcia, máxima autoridad en el país, aseguró hoy que sus tropas están preparadas para garantizar la seguridad de las elecciones presidenciales y advierte tomará medidas contra aquellos que no respeten los resultados. La Junta Militar Egipcia, máxima autoridad en el país, ha asegurado que sus tropas están preparadas para garantizar la seguridad de las elecciones presidenciales y advirtió contra aquellos que no respeten los resultados. En una rueda de prensa en El Cairo, celebrada la víspera del inicio de la primera vuelta de los comicios, el miembro de la cúpula castrense, general Mohamed Al-Azhar, dijo que el ejército está dispuesto para afrontar todas las eventualidades que puedan surgir durante la cita electoral. El responsable castrense explicó que las tropas se han desplegado desde hoy en las afueras de los colegios electorales y que se han establecido salas de operaciones para coordinar el trabajo de esas fuerzas. Por otro lado, precisó que el recuento de los votos se realizará en los mismos colegios de votación de una forma transparente. Preguntado por la reacción del ejército si alguna de las partes rechaza los resultados, Al-Azhar aseveró que las Fuerzas Armadas actuarán con firmeza contra cualquiera que intente perjudicar el orden público. Asimismo, reiteró que los dirigentes castrenses mantienen la equidistancia respecto a los candidatos y dejan libertad a los votantes para que elijan a un nuevo presidente para su país. Los líderes de los países de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas. El objetivo será tomar medidas para impulsar el empleo juvenil y el crecimiento económico. Rajoy llevará la problemática de la banca española y Hollande apostará por los eurobonos en su primera cumbre europea. ¿Cómo recuperar la senda de crecimiento en Europa? ¿Eurobonos o austeridad? Este será el eje fundamental sobre el que debatirán los líderes europeos en Bruselas, un encuentro informal preparatorio de la cumbre de junio, que tiene como protagonista al nuevo presidente francés, Hollande. El dirigente socialista se estrenará en esta convocatoria extraordinaria, centrada en la necesidad de reactivar la economía, una propuesta que defendió Hollande durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia de Francia. La reunión marcará, por tanto, cómo será la política europea tras la derrota de Sarkozy y podría escenificar el primer gran desencuentro en el eje París-Berlín tras años de entendimiento. Hollande llegará a Bruselas defendiendo la emisión conjunta de deuda para impulsar el crecimiento, mientras que Berlín, abanderada de los países que apuestan por la austeridad, entre ellos España, se ha opuesto hasta ahora frontalmente a estos eurobonos. Rajoy acude a la cita con la prioridad de solucionar los problemas de liquidez y garantizar la estabilidad financiera de la zona euro. Hoy hemos visto a los pescadores españoles faenar en la bahía de Algeciras. Una decena de barcos han salido esta mañana temprano, aunque no han entrado en la zona conflictiva por la prohibición del gobierno de Gibraltar. Una docena de barcos de la línea y Algeciras han salido a faenar esta madrugada en aguas de la bahía algecireña. Los barcos no han entrado en la zona conflictiva por la prohibición de las autoridades de Gibraltar y no se ha producido ningún incidente. Los pesqueros españoles están faenando después de que ayer se reunieran con la alcaldesa de la línea, Gemma Araujo, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, para iniciar un proceso negociador. Los barcos de la línea han faenado en aguas del Mediterráneo, cercanas a la costa de Málaga, y en aguas de la bahía próximas a la costa linense, mientras que los de Algeciras lo han hecho en la zona norte de la bahía, sin que haya habido encontronazos con la policía de Gibraltar. En la reunión de ayer se acordó la creación de una comisión de expertos que estudie qué tipo de artes pueden ser compatibles con la ley del medio ambiente de Gibraltar. Mientras tanto, los pescadores se comprometen a faenar con palangre y a no infringir la ley gibraltareña. Vamos a hacer una pausa promocional. En un momento volvemos con más noticias.